Buenas tardes, nosotros somos de la Escuela Telesecundaria María del Carmen Fernández Latriste y somos del tercero G. Nuestro proyecto del trimestre fue hacer una historieta sobre un tema de la actualidad. Nosotros escogimos guerra en Siria. Nuestra maestra se llama Sandra Elena Fernández. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el conflicto armado en Siria? Bueno, pues aquí se lo explicaremos. El conflicto armado en Siria empezó por varias razones. Una de las principales fue la Primavera Árabe. La Primavera Árabe consistió en protestas hacia los gobernantes de diversos países, como lo es Siria, Qatar y Libia. Uno de los principales ejemplos que vamos a mostrar es el derrocamiento del presidente Muammar Gaddafi del Estado de Libia. Bueno, también concluye, para completar nuestra información, decidimos utilizar a varios personajes. Hablaremos sobre el presidente Bashar al-Assad de Siria. El presidente Bashar al-Assad podría decirse un dictador mal en su país, pues comete muchas faltas a la moral y también es un sometimiento a la milicia. De lo que hablaremos es sobre el Estado Islámico. El Estado Islámico es un grupo terrorista proclamado califato en el año 2014. ¿Quién descendió de Al-Qaeda? ¿Alguna vez se han preguntado quién es Al-Qaeda? Pues Al-Qaeda es el principal autor de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. El presidente Bashar al-Assad decide proclamarle la guerra al Estado Islámico. El Estado Islámico decide no hacer caso y no retirar sus tropas de Siria. Siria es muy codiciado entre los países europeos y las potencias americanas, como lo es Estados Unidos. Estados Unidos decide entrar en la guerra con el apoyo armamental hacia el país sirio. El proclamado califato o Estado Islámico no retira sus tropas de Siria, el cual, como podemos ver en la imagen, el señor que es el autor y líder del grupo terrorista Estado Islámico dice y lo menciona en varias redes sociales que el Estado Islámico no parará, sea territorio sirio o turco. Como podemos ver en las ilustraciones, el Estado de Siria y el país de Rusia le declaran la guerra al Estado Islámico. Las acusaciones al Estado Islámico son los crímenes de guerra, los cuales son presentados como ejecuciones en masa hacia los periodistas y políticos extranjeros, como puede ser de espionaje. En la ilustración podemos ver a un miembro del Estado Islámico ejecutando a dos periodistas japoneses. Este personaje dice las siguientes palabras: estas son pruebas de que el Estado Islámico no está jugando. También otro de los conceptos muy mencionados en las noticias internacionales son los atentados, los cuales personas suicidas detonan bombas en sus cuerpos, los cuales son muy apegados a la religión musulmana, el cual estudian el libro Corán, y estas personas solo deciden decir: solo Alá puede salvarme. Puede haber muchas contradicciones contra estas personas, porque pueden decir que son, por decir, lavados del cerebro o son instruidos por el ejército. Pues vamos a hablar también de lo que son la introducción de terroristas a los países europeos. En la ilustración se menciona que el califato será establecido en Siria. El país sirio es muy codiciado, como se los mencioné hace rato. Por eso Rusia invierte millones de dólares en ese país, bombardeando anualmente. Como podemos ver en la ilustración, el presidente Vladimir Putin confirma que la aviación naval y la artillería costera bombardeará posiciones islamistas en Siria. Al presidente Vladimir Putin no le interesa si asesina civiles o asesina rebeldes, tanto islamistas como kurdos, que también son combatidos por ellos. Las consecuencias de esta guerra siria se ven en los países europeos, pues muchos yihadistas cometen atentados suicidas en las ciudades. Uno de los atentados más conocidos fue el del 13 de noviembre del 2015, atentados yihadistas en París, Francia. El país sufrió atentados kamikazes durante eventos y en plazas comerciales, como pueden ser cafés u otras partes. Una frase de las más conocidas en las redes sociales fue la de Pray for Paris, orar por París. Como hay consecuencias en los estados europeos, también hay en los asiáticos. La artillería rusa y turca están en conflicto por
invadir espacio aéreo restringido. Como se puede ver en la ilustración, la artillería turca derribó un avión de combate F-22 y como se ve en la ilustración, varias personas mencionan sobre este suceso. En la ilustración se menciona: ¿supiste lo del avión que se derribó era ruso? Muchas de las cadenas de televisión han mencionado estos atentados, como el pasado 22 de marzo, el atentado en Bruselas, Bélgica. Este atentado dejó 35 personas muertas y 123 heridas. Las bombas que se accionaron en ese atentado fueron hechas de acetona. Probablemente los yihadistas cuentan con químicos que elaboran sus armamentos. Esta guerra actualmente continúa y hay miles de civiles muertos. Como se puede ver en la ilustración, los yihadistas no tienen piedad por los soldados o personas que no quieren convertir su religión al Corán y son asesinados brutalmente en masa. Como se puede ver en esta ilustración, son colgados de un soporte con cadenas y son quemados vivos. Actualmente la mitad del territorio sirio está controlado por ISIS, mientras Bashar al-Assad pide ayuda a la OTAN para expulsar a ISIS de Siria. No sé si alguna vez se han preguntado qué significa OTAN. Pues OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización sirve y están aliados los países europeos o de las potencias europeas, el cual es Bélgica, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Estos países piden ayuda a Estados Unidos en cuanto sean invadidos por un país de Oriente. El Estado Islámico, también llamado ISIS en sus siglas en inglés, significa Islam State en Siria, lo que en español significa Estado Islámico en Siria.